¿Qué tal? Buenas tardes. La nota discordante de ayer fue la manifestación de odio que se dio en algunos sectores, prolijamente recogida por canales de televisión que incitan a ese odio y a esa violencia. Y lo recogen con la palabra escrache. En realidad muchas veces utilizamos, todos los periodistas, la idea del escrache cuando se producen episodios como los de ayer. La gente de Hijos emitió un hilo en el que tienen muchísima razón, tratando de separar lo que es un escrache que nació con ellos de lo que es una estricta manifestación de un rencor social que prácticamente no se explica sino es con los medios de comunicación conduciéndolos, llevándolos a ese comportamiento. Vamos a ver algunas de las imágenes de lo que ayer ocurrió para compartir con ustedes cuál es la idea de Hijos cuando dice escrache es la condena social con la que denunciamos la impunidad de los genocidas. Esto que hacen en la Argentina en este tiempo es otra cosa, es odio, es violencia. Busquen otro nombre, otra palabra, si no quieren llamarlo por lo que es. Pero escrache no es, no hay que negar que es. Odian a quien piensa distinto y su método es la violencia. Eso hicieron a lo largo de la historia. Nunca respondimos igual, pero hay que ponerle nombre a las prácticas. Agredir no es escrachar. Agredir física y o verbalmente a otra persona por pensar distinto no es la misma práctica que la de denunciar desde el consenso social que un genocida vive impune en su casa. Eso es escrache. No se llaman igual porque no son lo mismo. El odio es odio. Es necesario reconocerlo, nombrarlo y fortalecer los mecanismos sociales e institucionales para prevenirlo y resolverlo. El odio no es compatible con la democracia. En ese hilo de tuit, Hijos Capital repudió la violencia de grupos que el día de ayer, frente al Congreso, y también ayer frente a la Casa Rosada, agredieron a diputados, a periodistas, a Sergio Massa. Hay un documental que tiene que ver con estos escraches reales, así se empezaron llamando. Esto es lo que verdaderamente podemos llamar escrache. Hola, ¿qué tal? Le dejo un volante. ¿Usted sabía que hay un genocida en este barrio? No. Bueno, es el momento que se entere. Es un vecino de acá de la zona, vive acá a 4 cuadras. Y acá el pasaje este, que no sé, no conozco el nombre, pero de acá se ve la casa del genocida de Donosic, que ya se está autoescrachando, bajando los toldos de la casa para que ni siquiera lo vean, porque ya el barrio se está enterando de quién es. Establezcamos la diferencia. Lo de ahora es odio, no es escrache. Lo que vivió, por ejemplo, nuestro compañero Lautaro Maislin ayer no tiene nombre. Parece mentira. Y verán más adelante cómo la otra televisión, la televisión del odio, fue a buscar al responsable, a uno de ellos, de esos ataques que se produjeron con Lautaro Maislin. Todo el mundo lo ve trabajar a Lautaro, sabe cuál es el estilo, la manera tranquila, respetuosa con la que va a buscar las notas, un trabajo que le cuesta, por ejemplo, que estos personajes manifiesten su odio de esta manera. No entiendo por qué pueden estar en la calle hoy tranquilamente como cualquier otro ciudadano. Miren ese grandote llevándose por delante la humanidad y también la dignidad del trabajador de la prensa. Y verán a ustedes a este otro luego felicitado, consagrado poco menos que como un héroe por parte de esa televisión del odio. Es inadmisible. Lautaro estaba haciendo su trabajo, cumpliendo con la tarea, y ya cebados porque habían escrachado a todo el mundo, porque el personaje ese de la campera azul, el que ahora se queda con Lautaro, había tomado a patadas el auto donde llegaba Massa, el ministro, ante la actitud muy pasiva de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Complacida, evidentemente, porque se dan muchos los casos en que estas manifestaciones de odio luego permiten ver el encuentro de policías con quienes se han expresado de esa manera en una clara connivencia. Este señor que está allí agrediendo de palabras, llevándose por delante
a Lautaro Maislin, fue detenido un rato y luego fue entrevistado, fue convertido en una especie de héroe por parte de la televisión que alimenta permanentemente este tipo de comportamientos. Que a cualquiera que le pasa que envían un video porque 3 o 4 personas lo empujan, lo hacen pasar un mal rato, a ellos se les convierte en una nota excepcional siempre y cuando sea de los grupos de personas que ellos tienen detectados como la vereda de enfrente. Entonces, como piensan distinto, pues hay que hacerles lo que estamos viendo ahí en pantalla, con este personaje que cebado, porque verán ustedes a continuación, es alguien que está representando a esa televisión, es entrevistado luego de pasar por este momento a Lautaro Maislin. Pero que ese acto es un acto mínimo comparado a lo que están haciendo estas basuras. Porque abollarle el auto es lo menos que podemos hacer hoy en día. Vengo porque estoy harto y amo a mi país. Quiero que a vos te vaya bien, que a ellos quiero que a todo el mundo le vaya bien. Y no podemos vivir así en un país en el que lo único que te ofrece son planes sociales. Yo quiero un laburo digno. Lo que pasa que es esto, lo que pasa. Que cuando se meten con vos, con tu familia, te ponen en un punto en el que ya te cansás. Bueno. Este es el hombre que estaba dando sus explicaciones de lo que ustedes vieron, le hizo él con otro personaje más directamente, en una agresión de carácter físico, verbal, insoportable, insostenible. La televisión no fue a buscarlo, a reprocharle la otra televisión, la televisión del odio, para decirle, no puede comportarse de esa manera. El señor está trabajando, merece el mismo respeto que usted me está dando a mí, porque yo evidentemente pienso como usted. No hay manera de convivir de esta forma. Es muy triste que este sea el comportamiento que tenemos, porque finalmente todos estamos expuestos, todos los que salen a dar la cara, por supuesto, el dueño de ese canal, de TN, del Grupo Clarín, no va a caminar por la Avenida de Mayo, no va a caminar por la 9 de Julio, vivirá escondido detrás de cortinados muy oscuros, en la penumbra de su inmenso poder que desata este tipo de comportamiento en materia periodística en la República Argentina. Porque también cada persona pública tiene su contraste, tiene el que piensa distinto. Si cada vez que nos cruzamos en la calle con alguien que desde el punto de vista político funciona de una manera diferente, lo vamos a agredir, le vamos a gritar cualquier cosa, le vamos a decir lo que se nos antoja, vamos a tratar de humillarlo, de hacerlo sentir de la manera que procuraban que se sintiese ese notable profesional nuestro, el querido Lautaro, para que después vayan y le den la oportunidad de decir por qué es que él agredió. Esta gente nos está haciendo cualquier cosa como si al mismo tiempo Lautaro tuviese que ver con eso o cualquier otro periodista. Es muy lamentable ese comportamiento. Miren ustedes, es una cuestión institucional. TN sacó un tuit en el que decía esto que ustedes van a ver ahora. Fue a protestar a la jura de Massa y conmovió con su testimonio. Déjalo un momento más, porque me parece que la gente tiene que ver esto. El señor que está ahí es inofensivo en términos de lo que significa ese título de TN, de Todo Noticias. Fue a protestar a la jura de Massa, agarró el auto a patadas. Verán ustedes, tenemos la protesta en sí que dice TN promovió este señor. Fue a protestar a la jura de Massa y conmovió, le partió el alma. Le hizo caer lágrimas con su testimonio a la gente de TN. Ahí lo vamos a tener en el momento. Este es el proceder. Este es el hombre que conmovió a esa televisión del odio. Este es el personaje que se lleva todo por delante porque en ese acompañamiento que tiene de un periodismo que lo blinda, que lo protege, que le da voz, que le permite hacer esa manifestación, todo cabe. También ese comportamiento. Bueno, La Nación Más dirá, el canal, ya no el de Manieto, sino el de los Aguiar, que son los personajes que están detrás, son los que se la llevan toda, como suele decirse. Los periodistas, no me gusta ni nombrarlos, me da pena que aparezcan, de verdad. Porque nosotros, ¿qué somos? Hojitas en el viento, como decimos habitualmente. Los siniestros personajes son los dueños de estos medios de comunicación. Se hace en el estilo que ellos quieren. Usted duda que si a Manieto se le ocurre decir, no, eso no va, inmediatamente cambia el carácter
del propio canal o los Aguiar. No, no hagamos eso, de ninguna manera. No lo vamos a permitir, eso no es periodismo. No fue para eso que lo contraté. En 24 horas estos personajes pueden cambiar nuestra calidad de vida, pueden cambiar el periodismo, pueden hacer, aún pensando como piensan y haciendo valer su ideología, pueden evitar este camino hacia una desgracia. Va a haber una desgracia, la están buscando. Por supuesto que luego se van a victimizar y van a decir que esa desgracia fue promovida por el gobierno, por ejemplo, cuando claramente son ellos los que la prohijan, los que la envuelven en esa protección que acabamos de ver. A mí me gustaría mostrar de nuevo el tuit de TN, porque ya vimos al señor, el que pateó la camioneta del ministro que venía a jurar, el que se llevó por delante a un periodista que estaba haciendo su trabajo, absolutamente indefenso por otra parte. Usted decide si este señor es un valiente o un cobarde. Usted tiene la palabra, pero mientras tanto, para todo Noticias, es un valiente, es un personaje, es un ídolo, y este hombre va a portarse igual en otra ocasión. Y los que lo miran y ven cómo viene la mano, se comportarán de la misma forma. Vamos a lo de La Nación Más, para explicar que esta gente, ese personaje, actúa así, porque la verdad está harta. La Argentina, y lejos de darle la razón a los más exaltados, la Argentina se ha convertido en un circo pobre, La Argentina es su clase política, la Argentina es un gobierno que se robó las vacunas, la Argentina es una clase política que todavía no da respuestas a su población. Exaltado, gente que no llega a fin de mes, una economía bloqueada. Con lo cual, todos los que no llegan a fin de mes podrían comportarse de esta manera, y siempre atribuyéndole a esa Argentina que ellos quieren describir todos los males. No vieron lo del Capitolio en Estados Unidos, para tomar un solo ejemplo. No ven lo que hace Vox en España, no ven lo que sucede con la protesta. Le vamos a mostrar una en Sudáfrica dentro de un rato, con 4 personas que fueron muertas en una brutal represión porque estaban protestando por el combustible. Con tal periodismo tenemos comportamientos que humanamente van a esa manera de ser. Anoche Pablo Dugan hizo un buen análisis al respecto. Padró, ex concejal de PJ histórico, vinculado a sectores de derecha y a los servicios de inteligencia. Tenemos claro, es Raúl Padró, el organizador de los incidentes, el hombre detrás de la violencia, de este grupo nefasto, que quiso ejercer violencia, ejerció violencia contra funcionarios, contra periodistas. Realmente lamentable este personaje, Raúl Padró, ex concejal justicialista. Y ahí estaba presente. Mucha gente lo identificó en redes sociales. Para el gobierno, principal responsable. Vamos a verlo en acción a ese personaje que menciona Pablo Dugan. Ahí está Casa Rosada, queriendo romper todo, llevarse todo por delante, liderando ese tipo de manifestaciones. Esto es lo que hace. Es el que está abajo del megáfono. Ahí lo tiene, al tal Padró. El hombre que está detrás del mecanismo directo del funcionamiento, del comportamiento de esos personajes enloquecidos de odio, arrastrados a la violencia. Es verdad, llamarle escrache a la Casa Rosada o a los periodistas a esto es un error. No tiene nada que ver con aquellos tiempos sin justicia para tantos genocidas e ir y denunciarlos y decir aquí vive un genocida que ni siquiera era convocado por la justicia. Este era el motivo por el que teníamos esos escraches. Miren ustedes lo que le pasó a Mirta Tundis, una dama más que respetable, una mujer que ha trabajado en política con mucha honestidad, ha sido naturalmente blanco de críticas que habrán correspondido o no, también de elogios, ha tenido una trayectoria, pero es una mujer sumamente respetable. Cualquier periodista que la haya tratado tiene que saberlo y no puede escamotear la crítica a quienes trataron de, la palabra la cambiamos, de manifestarle su odio, porque no es escrache, es odio lo que le tiraron a Mirta Tundis. Cualquiera que pasara por allí y que ellos detectan que piensa distinto, hubiera recibido el mismo tratamiento, véanlo. No te vimos llorando ahora porque los jubilados ganan 2 mangos. No va a llorar, te vimos con Macri haciendo teatro, pero ahora ya no te vemos más, Mirta Tundis. Sos una actriz de Hollywood. Arruinaron el país. Qué lindo, ¿no?
No la veo llorando por los canales de televisión y por las radios, por los jubilados hoy por hoy. ¿Quiere que le haga escuchar una jubilada? Por ahí se pone a llorar también. Ahora, con este gobierno que usted defiende, porque ahora también hay jubilados que sufren y no la veo muy preocupada. Mire, yo me fui de la política precisamente porque no estuve de acuerdo con muchas cosas que se han hecho. Yo no renové banca porque no considero que no logré hacer las cosas que quería. Hoy en Rock and Roll, en Nacional Rock, Vero Castañares, Anabela Sánchez, Lautaro Maislin, conversaron con Mirta Tundis y dijo esto. Una vecina que todo la conocía. Se sumó. Estaba subiéndome a la camioneta de uno de los chicos que me llevaba y empezó a filmar. Miren en la camioneta que tienen, la camioneta es de la persona, del chico que me vino a buscar, y mostrando mi casa y gritando. Sí. Digo que es como un contagio, efecto dominó, porque el que lo ve hace lo mismo. Veo que hay otros periodistas que se fueron contagiando y tomaron la misma actitud, lo ponen y lo manifiestan y lo replican. Sí, incentivan a la gente a hacer eso, no repudian el escrache, lo muestran y es como que lo disfrutan. Y es lamentable porque desfiguran y deforman al periodismo. Sí lo disfrutan. Miren ustedes la manifestación de rencor contra Moyano, cómo es paladeada periodísticamente. La pasó bien, allí mostramos a Pablo Moyano. Sí. No la pasó bien cuando llegó a la Casa de Gobierno. A ver. Van a comer. Las ratas van a comer. Qué seguidilla que hay de estas. Estamos viendo una por día, ¿eh? Sí. Ayer fue Grabois, Ginés. La gente está harta, ¿eh? Y después viene la persecución, viene la expresión ya corporativa de medios que funcionan así, de jueces que son obedientes a ese poder en la mayoría de los casos. Sí, siempre decimos, hay jueces que no son como los demás. Aparecen poco, dicen poco, se esconden demasiado, muchos de ellos, aunque tengan otra elegancia para vivir la cuestión de la justicia devastada que se tiene hoy día en la Argentina. Y entonces, en esa obediencia viene, además del odio, viene la persecución. Hoy se cumplen 6 años de un hecho que también tuvo su gracia, porque estaba de por medio con todo su coraje de siempre, Eve de Bonafini, gracias a quien nos lo recordó, Carlos Almenara, de la gente de Debate Mendoza. Mire usted aquel episodio, vamos a ir por el archivo, lo que vivió Eve de Bonafini cuando un juez, Martínez de Giorgi, quiso llevarla presa a Eve de Bonafini. El único que me puede condenar a mí es el pueblo, y el único que me puede juzgar en este momento. No hay corte, ni suprema corte, ni suprema nada que nos pueda a las madres juzgar. Hemos hecho demasiado por esta patria. También para que algunos ocupen cargos hoy. No querían dejarnos pasar. Nos pusieron un coche de la policía y un coche adelante. Mirá qué bobos que son. Un coche adelante y un coche atrás. Y fuimos por la vereda. Y se quedaron pagando. Esa es la policía que tiene la Bullrich. Hace 6 años de esto, Eve le ponía esa nota de humor porque se les escapó efectivamente por la vereda y fue a la marcha como lo tenía previsto y allí la gente protegió y finalmente se fueron. Hay que ir a detener a Eve de Bonafini a nombre del sistema. Después esto no volvió a ocurrir porque todo era parte del gran disparate, de la gran persecución destinada a ciertas personas. Miren ustedes lo que se dice por parte de los medios y de ciertos políticos sobre el fiscal Luciani, en el acting constante de Luciani, en su gesticulación y sobre todo en la pobreza de argumentos que no existen, que no los puede poner sobre la mesa, a cambio de lo cual solamente entrega adjetivos y dice que el sentido común y la lógica son parte de la justicia hoy día en la Argentina. Él arrancó con las pruebas más contundentes. Y además fue contundente, dijo, usaron la administración del Estado para hacerse de dinero. ¿De qué es contundente lo que dice el fiscal? Yo lo que estoy es un poco sorprendido, ¿no? Sorprendido de la contundencia de toda la prueba. Con una actuación estelar ayer de este señor, sí, el fiscal Diego Luciani,
muy importante todo lo que dijo. El gran tema ha sido el contundente, demoledor alegato, comienzo alegato del fiscal Luciani. Y esta es la muestra evidente, la contundencia de las pruebas que presenta el fiscal valiente Luciani. Es muy contundente el fiscal. Creo que la prueba es contundente. Pero la contundencia de este fiscal... Impresionante, Luciani, ¿eh? Eso es una prueba muy contundente. Pero es tan evidente, es tan contundente, Mumi, claro, la carga de la prueba, una de las cosas que no amerita análisis. Es muy contundente, ¿no? Pero está tan contundente todo, tan a la vista todo, es tan verosímil todo. Coincido con ustedes que el alegato es contundente del fiscal Luciani y seguramente el pedido de pena también va a ser contundente. Ahí está, más tipos como el fiscal, con coraje, con huevos. Es tan contundente esta frase de Luciani. Qué contundente lo que decía recién. Yo me permito discrepar humildemente con los colegas que allí aparecen y desde ya con los sectores políticos. Hay un TikTok de un joven, yo no sé bien qué es lo TikTok, pero me dice el equipo de producción que vale la pena verlo y bueno, recorramos ese camino. Es un estudiante de Derecho e hizo esto. Atenta al sentido común de cualquier persona y una situación... ¿Qué es esto? Una de las primeras cosas que te enseñan cuando estás en la facultad son las fuentes del derecho, que son cuatro. La ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. El sentido común no es fuente de derecho. Y repito para que quede claro, el sentido común no es ni debe ser fuente de derecho. Y discúlpenme, no me vengo a hacer acá al fiscal Luciani a los gritos, pero esto a un estudiante de derecho le da bronca. Porque el problema no es que condenen a Cristina. El problema es que están condenando a una persona. Podés ser vos, puedo ser yo. Por el sentido común. Es una locura, es una aberración que esto ocurra en un Estado constitucional de derecho. Ojalá que muchos tomaran nota de lo que dice ese jovencito, porque es una barbaridad. No hay manera de sostener lo que hace ese pobre fiscal Luciani, que en vez de decir 10, 15 o por lo menos una prueba contundente, concreta, clara, dice que hay que tener muy claro lo del sentido común y la lógica. Dice, es lógico que ellos sabían todo, como le decían a Lula, hemos visto la tapa, ellos sabían todo. Era la lógica que empleaban en Brasil para encarcelarlo a Lula y que no fuera presidente del Brasil. Por supuesto que detrás de esto, cada periodista hace su vida, cada uno de nosotros se la revuelve como puede, y no es con ellos la cuestión, sino con quienes disfrutan de esto porque sacan enormes ventajas. De esta manera es que avanzan sobre el Estado de Derecho para llegar a lo que les importa, más poder y muchísimo más dinero. Repartirse como el hombre que va a ser mencionado ahora, con 3 o 4 de sus socios, miles, decenas de miles, cientos de miles de millones de pesos, como ganancia de lo que han significado los negocios que hizo cuando puso el gobierno que le servía para cumplir esos fines, y que ahora, cuando hay otro tipo de gobierno, desde antes que empezara, dio por tierra con toda posibilidad de que ese gobierno pudiera expresar sus ideas siquiera. No lo ha hecho. Bueno, Dalbón menciona a Mañeto. No hay manera de esquivar ese nombre salvo por cobardía. No hay posibilidad fáctica ni jurídica de que sea condenada Cristina. Si es condenada, va a ser por orden de Héctor Mañeto. Si es condenada, va a ser por orden de Héctor Mañeto y va a ser porque lo que están tratando de hacer es proscribirla. Cuando hablan de proscripción estoy en desacuerdo con propios compañeros. A Cristina es imposible proscribirla. Solo podrían proscribirla cortándole la lengua. Y no hay pena en la Argentina como para cortarle la lengua a Cristina. Porque si la quieren sacar de la cancha, ya ha demostrado que puede no estar en la cancha y puede armar el equipo, como lo armó. En el programa Animales Sueltos, bien digo, se habló de la justicia descalificada que tiene hoy día la Argentina. Dicho allí, tiene un peso muy particular. La justicia en la Argentina, la de esta Corte Suprema, la de Irursun, la de Borinsky, Geminiani, Bruglia, Bertuzzi, Llorens,
ha sido devastador para el espíritu jurídico. No puede uno hablar de justicia hoy día en la Argentina. El Estado de Derecho, creo que la semana que viene se presenta un libro del doctor Maximiliano Rusconi que dice el Estado de Derecho en peligro. En realidad ya es un Estado de Derecho inexistente cuando vemos esto que estamos apreciando ahora. Por eso vale la pena escuchar a los colegas hablar de esa justicia descalificada. La justicia está tan desprestigiada como la clase política. No creo que esto desempate nada. El argumento que han dicho ustedes, podemos multiplicar los casos. Sí. Los jueces están muy desprestigiados y los fiscales más. Juan Martín Mena, viceministro de Justicia, habla de la ficción de todo esto y que finalmente lo que ocurre se parece, y no le falta razón, a una serie de Netflix. Digo esto y enseguida vamos al material, porque no se olviden que Lula padeció también una serie de Netflix en la que contaban todos los horrores que había marcado Moro, que por supuesto eran mentira. Sí, era ficción, pero ellos lo presentaban como una ficción que hacía pensar en que era real. También esto hicieron, también esta colaboración internacional para colaborar con esa idea. Vale la pena, entonces, hablar de Netflix por el viceministro de Justicia de la Argentina. El macrismo inauguramos una cosa que en la justicia argentina no se había visto en la historia, que es, por ejemplo, un procesamiento, escribirlo en 1500 páginas. Resoluciones de Bonadío de 900 hojas, 1500 hojas. Ahora en estos alegatos asistimos a algo parecido. Tenemos una serie trucha de Netflix de más de 60 capítulos de 1 hora por delante con los alegatos del fiscal. ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? Es hablar de cualquier cosa porque no tenés la prueba. Si pudieran describir las pruebas con un alegato de un par de horas o un escrito de 40 páginas, si tenés la prueba, probás el hecho, acusás y obtenés condena. O sea, si vos tenés que destinar 64 horas de alegato, es porque no tenés que decir y tenés que disfrazar la situación. Disfrazar la situación, es lo que está empeñado el juez Luciani, por más que muchos colegas estén señalando que hay una contundencia. La contundencia serán los gestos, será la expresión, será la manera de actuar, porque es un actor mucho más, por eso es que se parece a una serie. Este es nuestro punto de vista, pero hay quienes van más lejos todavía. María Eugenia Vidal, la mujer que se fugó de la provincia de Buenos Aires después del desastre que hizo con la misma y se refugió en una condición de diputada de la ciudad de Buenos Aires, naturalmente una ciudad muy a la derecha, de las más derechosas ciudades del mundo, y dijo, aquí lo tengo seguro porque me van a votar de cualquier manera, aquí no tengo otra historia como la de la provincia de Buenos Aires, pero de todas formas es un ámbito mucho más protector. Pero ella se permite decir, en el embalaje que genera toda la maquinaria periodística que la respalda, que Luciani puede correr el mismo riesgo que Nisman, por lo cual a Luciani habría que cuidarlo de verdad, porque son capaces desde la derecha de hacerlo víctima de algo para después endilgárselo al gobierno. Ya vienen trabajando para eso los medios y María Eugenia Vidal. Dijo que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado. ¿Desde qué lugar lo dice? ¿Desde la política, de información? Yo también, insisto, creo lo mismo, pero me gustaría saber sus argumentos. Bueno, sin duda a través del expediente, ¿no? Y de todo lo que vimos de la investigación del fiscal, los informes de los peritos, lo que dice la propia familia. Yo no tengo dudas, más allá de que no haya hoy todavía culpables. Claro. Es un fiscal que investigó al poder y que 2 días antes de comparecer en el Congreso, diciendo que tenía denuncias muy graves para hacer, aparece muerto sin ningún motivo aparente para que hubiera suicidio y con la contaminación de la escena del crimen, todos los malos manejos que vimos del propio gobierno y de la primer fiscal que intervino. Entonces no tengo dudas en creerle ni a la familia, que además tiene a Sandra Arroyo Salgado, que no es solamente la madre de sus hijos, sino que es una jueza federal con experiencia, y a las pruebas que están en el expediente. Por supuesto que pasará el tiempo y como tantas cosas en Argentina, por eso esto que pasó hoy nos repara tanto, muchas veces sostienen la impunidad, ¿no? Pero no tengo dudas que me parece muy peligroso asociar al fiscal Nisman con el fiscal Luciani, claro, porque terminó en la muerte y estaba investigando el poder. Entonces me parece muy responsable hacer esa asociación.
vamos a mostrar algunos mecanismos de defensa que están apareciendo del lado de la persona a la que quieren proscribir en la Argentina. Los medios de comunicación, los políticos de la oposición y sobre todo los dueños de los medios de comunicación. Vamos a ver algo que editó La Cámpora. Seguramente este tribunal, que es un tribunal de Laufer, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa, no me interesa. He elegido la historia antes que yo me quede la suelta. Alguien me absolvió la historia y me va a absolver la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes. Gracias. Convocar a toda esa gente. Era la primera aparición después de la despedida inolvidable que había tenido en la Plaza de Mayo cuando dejó de ser presidenta. Y allí estaban cientos de miles de personas. Es increíble eso. Probablemente esta es la verdadera razón por la que quieren proscribirla, porque ya no saben qué hacer. Han mentido, la han perseguido, la han hostigado, le tiraron causas, la que sea. Dólar futuro. Ellos fueron los compradores del dólar futuro. Ellos ganaron millones y millones. Cuando digo ellos, tienen nombre. Todos los sectores de la oposición, Héctor Mañeto, Quintana, que era ministro del personaje más importante que tenía el gobierno de Macri, se llenaron los bolsillos de dinero con el dólar futuro. Pero la responsable y la culpable y la que tenía que ir presa era Cristina, era Kicillof. Juegan de esa manera. Es muy perverso, pero es lo que me parece que tiene que movilizar a la gente. De la manera que se movilizaron hoy, muchas personas poco a poco empiezan a darse. Y verán ustedes que van a ir brotando como si fuera algo sembrado. Van a ir apareciendo muchísimas voces en todos los lugares de la República Argentina. Y también es cierto que es conveniente que el pueblo busque el espacio público para manifestar su desacuerdo con toda esta operatoria mafiosa, porque es de carácter mafioso lo que se está haciendo. Esto ocurrió hoy por la mañana en la zona de Irigoyen y la avenida 9 de Julio. Son manifestaciones que empiezan a darse poco a poco, que no sabe uno qué utilidad pueden tener, pero no nos olvidemos que fue el 2x1, una gran salida de la gente a protestar a la Corte Suprema y que eso significó que tuvieran que dar la marcha atrás. Cristina no se toca, están cantando ahí. Bueno, es la manera de expresar su solidaridad con la vicepresidenta de la República en este momento verdaderamente atacada, porque yo digo lo de el dólar futuro como un ejemplo máximo de idiotez, aunque también está el memorándum con Irán. Cada una de las causas que le tiraron encima no resisten el análisis. Señalada, por supuesto, todas las personas que dicen, como María Eugenia Vidal, que a Nisman lo mataron, inmediatamente asocian la idea de que quien lo mató o lo mandó matar fue Cristina Fernández de Kirchner. Porque el fiscal estaba procediendo de tal manera que se iba a caer a pedazos, no se animaba ni siquiera a llegar al Congreso. En los días aciagos de ese pobre hombre, ella mencionaba a su familia, a Sandra Arroyo Salgado, a la jueza Arroyo Salgado, que naturalmente tiene que escudarse en un crimen, porque el suicidio la haría comparecer naturalmente por las horas tremendas que le hizo vivir a Nisman horas antes del suicidio de Nisman. Ojalá que sea útil porque en Brasil sirvió de poco. Miren ustedes, les vamos a mostrar una historia en la que fuimos protagonistas sin, por supuesto, haber tenido la intención, tan solo haciendo nuestro trabajo. Vamos a presentar un video de O Globo haciéndose eco de una denuncia por corrupción, naturalmente, contra Lula, en el trabajo que O Globo, que viene a ser Clarín en Brasil, hacía para que Lula no pudiera seguir defendiendo al pueblo y poner a alguien que fuera pro-establishment, aunque sea ese personaje llamado Bolsonaro. Vean ustedes esto de O Globo. Wesley Batista contou detalhes de duas contas correntes no exterior em nome dos presidentes Lula e Dilma.
O total dos depósitos, segundo Joesley, chegou a 150 milhões de dólares em 2014. Seria uma contrapartida da JBS por facilidades no BNDES y fondos de pensión. Ustedes se dan cuenta de esto. Esto es 30 segundos de lo que duró todo un programa. Miren qué aclaración hicieron luego cuando ya todas las evidencias de la locura de señalar que Lula con Dilma se habían quedado con 150 millones de dólares, el doble de lo que le atribuían acá, por ejemplo, a Máximo Kirchner. Es decir, bueno, pero eran dos. Es increíble. Miren ahora cómo O Globo salvava sua consciência, por assim decirlo. Uma correção a respeito de uma imprecisão que cometemos aqui no Jornal Nacional. Ontem dissemos que Joesley Batista tinha contado na delação premiada detalhes de 2 contas correntes no exterior, em nome dos ex-presidentes Lula e Dilma. Na verdade, Joesley Batista disse no depoimento que mantinha no nome dele 2 contas com dinheiro destinado a Lula e Dilma, a ser usado em campanhas eleitorais. Segundo a assessoria do Instituto Lula, o ex-presidente já teve seus sigilos fiscal e bancário quebrados e nenhuma conta clandestina nunca foi encontrada em seu nome, segundo a assessoria de Lula, porque nunca existiu uma conta assim. Y chao. Y pasaron a otro tema. Esto fue lo que dijeron. Decíamos ayer, ustedes vieron el tenor de la denuncia, la gravedad de la misma. Bueno, algo que dijimos ayer no es cierto, no es verdad, y bueno, les pensaban ellos que estaban haciendo una aclaración. Como aquí pasamos en la columna lo que había ocurrido en Brasil, donde por supuesto hay una cerrazón atroz desde el punto de vista informativo, hubo largamente más de 1 millón de visitas al trabajo que se había hecho en C5N, denunciando cuál era el tipo de aclaración que se había hecho después de la denuncia a Lula. Y Lula, viendo toda esta jugada, estaba muy enojado, naturalmente, muy dolorido por lo que habían dicho y la modestia de la aclaração realizada. No dia da acusação, o Jornal Nacional deu 12 minutos e 30 segundos da denúncia do Ministério Público. E o Bom Dia Brasil deu no dia seguinte 8 minutos e 30 segundos da denúncia do Ministério Público. Na hora que o juiz recusa a aceitar a denúncia, a Rede Globo de televisão deu apenas 52 segundos no Jornal Nacional y deu apenas 30 segundos no Bom Dia Brasil. Así hicieron las cosas. Bueno, el daño lo vamos a ver en este destacado, en esta noticia que se comparte. Mira lo que pasó con ese Brasil, gracias a O Globo, a Bella, a los poderes reales de Brasil, que mentían de esa manera porque naturalmente si un día habían empleado mucho rato en acusarlo de que tenía 150 millones de dólares y después velozmente se sacaban el tema de encima, miren lo que pasó. 1/3 de los brasileños no puede comprar alimento para comer todos los días. Quiero decirle que 1/3 de Brasil, de los habitantes del Brasil, está cerca del doble de los habitantes de la República Argentina. La mayor parte de quienes no pueden alimentarse correctamente por falta de dinero son familias con ingresos menores a 2 salarios mínimos, el equivalente de $400. Es decir, procedieron de esa manera. Eliminaron a Lula como contrincante político. Colocaron a Bolsonaro, podía ser cualquiera, pero eligieron como un castigo todavía más feroz al peor de todos, porque peor que Bolsonaro no puede haber otra persona en Brasil, en el mundo que hablamos del poder. Y le hicieron a Brasil esto. 70 millones de personas no comen todos los días. Hablando de los que en algún momento pueden llegar a comer, porque son millones, y no cuentan aquí, los que directamente no comen. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos hablando del poder real, de todo lo que nos está sucediendo entre medios de comunicación, justicia y oposición al servicio del establishment. El poder real, tanto en la Argentina como el mundo, es impresionante, porque hablamos del poder, pero de verdad que no alcanzamos a advertir plenamente el significado que tiene, hasta dónde pueden llegar. Lo que ha pasado con el avión iraní-venezolano es de las cosas que no se pueden mencionar en una ficción porque alguien dice se les fue la mano. Acá se les va la mano con una realidad que ya supera toda ficción. Lo del avión, generado además
por una inmensa entrega de soberanía, un juez de apellido Villena, que siente que está atrapado entre Clarín, Nación, La Daya, la Embajada de Israel y la Embajada de Estados Unidos, secuestra un avión. Ahora lo están robando el avión porque Estados Unidos le dice a la Argentina que no puede entregar el avión. Y la Argentina va a proceder de esa manera, diciendo que es la justicia de la Argentina, como si la Argentina no tuviera la suficiente entidad para advertir, para decir que esto de un robo de un avión, que se suma a tantos robos como lo que en estos momentos padece Venezuela, es una forma vergonzosa de comportarse. Estados Unidos le dice a la Argentina, no entreguen el avión. Como si la Argentina ya no supiera este tipo de gobierno, además, los problemas que se pueden tener con ese poder. ¿Acaso no retuvieron la fragata Libertad? ¿No se robaron durante mucho tiempo la fragata Libertad? ¿Se acuerda de eso? Es decir, lo que la Argentina ha sabido padecer, ahora se lo hacen a Venezuela, con la historia del avión. Vamos a recordar lo que se ha dicho sobre ese avión que venía haciendo su trabajo por distintos lugares, no es que vino especialmente a la Argentina, y se iba en pocas horas. Tardó en salir porque no tenía combustible. ¿Sabe por qué no tenía combustible? Porque la Argentina no tiene permiso de Estados Unidos para venderle combustible a un avión que sea venezolano. Parece mentira, pero esto es así. Entonces, el avión se tuvo que quedar. Se quedó, apareció una denuncia de cualquier cosa, nada más que porque era venezolano e iraní, es decir, comprado a los iraníes, porque ¿dónde va a comprar Venezuela si no es a 3 o 4 o 5 países de los pocos que no lo tienen en estos momentos bloqueado? Bueno, el avión quedó ahí y esto es lo que se dice. Cuando suenan las alarmas iraníes aquí en la República Argentina, te hacen acordar a 3 cosas, ¿no? La embajada, la AMIA y Nisman. ¿No? Sí, correcto. Tenemos, digamos, qué sé yo. Tenemos experiencia. Tenemos mucha experiencia, claramente. Y tenemos un gobierno siempre aliado con lo peor. Y siempre con las relaciones carnales con Irán. ¿Dónde está ese periodismo? ¿Dónde están los intelectuales progres argentinos para denunciar con la misma fuerza, con el mismo vigor, con la misma energía, con la misma preocupación, con la misma indignación, relaciones carnales con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con Rusia y con un Estado asesino terrorista llamado Irán? Tenemos hace una semana un avión de bandera venezolana y matrícula iraní parado en el aeropuerto de Ezeiza. Miguel Ángel Toma, que fue secretario de Seguridad, dijo que el gobierno kirchnerista está girando de nuevo y peligrosamente hacia Irán. Mire, estas relaciones carnales deben encender todas las luces de alarma en el país. Ya se sabe que el que se acuesta con dictadores amanece ensangrentado. Ante todo esto que ha sucedido, pensé que estaban los políticos locales, eran otra vez periodistas, en este caso, hablando del avión. Pero usted sabe todo lo que han dicho, podríamos haber hecho un combo de los políticos hablando de este tema, de lo que implica un avión por ser venezolano, sencillamente. Ahora mire el dramático pedido del presidente de Venezuela a los argentinos, a los ciudadanos, a ver si podemos evitar que le roben el avión. Seguiremos protestando, luchando, bregando para recuperarlo. Y ahora pretenden robarnos un avión propiedad de Venezuela, legalmente propiedad de Venezuela en Argentina, por mandato de un tribunal imperial del estado de la Florida en los Estados Unidos. Pretenden robarnos un avión gigantesco moderno de carga. Levanta su protesta, nuestra Venezuela levanta su protesta y le pide al pueblo argentino todo su apoyo para recuperar ese avión que le pertenece a una empresa venezolana y pretende ser robado después de tenerlo secuestrado durante 2 meses. Ahora pretenden robarnos el avión también, como nos robaron el oro en Londres, o pretenden robarnos el oro en Londres, como se robaron la empresa Citgo. Ahora pretenden robarse el avión que le pertenece a Venezuela. Bueno,
A la Argentina le quitaron tantas cosas en nombre de ese poder internacional, insisto con lo de la fragata Libertad, que después se convirtió en un episodio muy emocionante con la fragata entrando al puerto de Mar del Plata, ¿se acuerda de eso? Porque había ocurrido algo similar, el poder, en aquel caso de los buitres, pero custodiado por la justicia de los Estados Unidos, se llevaban todo por delante. Pero no solamente la fragata Libertad, había barcos que quedaban varados con toda la producción que iban a vender, muchísimos. Solo que aquí no trascendía tanto, pero le pasó a la Argentina permanentemente. Ahora, porque el avión es venezolano comprado a los iraníes, tenemos 2 meses el avión parado allí. Ahora le dijeron a 12 de los tripulantes, con ustedes nada, váyanse. Dejaron a 7, de los cuales seguramente dentro de una semana, medio mes, dirán a 4 o 5 que se vayan. Y van a retener a 1 por un tiempo más, hasta que no haya ninguna prueba, no hay absolutamente nada contra ellos. Salieron de pesca, buscaron en el avión, lo dieron vuelta, rompieron los asientos, hicieron cualquier cosa, fueron con perros. No había nada, había una carga de Volkswagen. Le entregaron la carga a Volkswagen, que era lo que venía a hacer el avión, y se iba. Y no pudo irse porque los aviones cambian de combustible, cargan nafta. Y como la Argentina no puede hacer lo que Estados Unidos no le permita, no le vendieron combustible. Se fue a Uruguay. Estaban en pleno vuelo, los habían autorizado. Y en Uruguay alguien, se presume, y con buen fundamento, que puede haber sido la embajada de Israel o la de Estados Unidos, llaman a Uruguay y le dicen no reciban ese avión. Y Uruguay le dice al piloto, ya en vuelo y con poco combustible, no pueden bajar aquí, no van a bajar. Y se vuelven. Por suerte la distancia es menor, como hubiese sido otro país, directamente quedaban sin combustible en el aire. Estos son capaces de hacer. Son muy criminales. Es una vergüenza, es una atrocidad. Lo que tenemos en este momento no es una debacle política, es una debacle de lo humano. Se les ha ido totalmente el tema de las manos. Cuando hablamos de las manifestaciones de odio que ellos aplauden y los convierten en héroe, porque empujan a un periodista, porque le patean la puerta a un ministro, allí en medio de la protección de una policía que no hace nada, que los mira y que evidentemente, policía de la ciudad como es, goza con ese episodio. Después los tienen un ratito ahí sentados y después viene la televisión y los entrevista y dice, qué barbaridad, semejante héroe. Está harto este hombre, está cansado. Es un ciudadano que no puede más con lo que está pasando en la Argentina, con este gobierno, entonces puede hacer cualquier cosa. Un día matar, por ejemplo, porque está harto. Estas cosas nos ocurren. Mire lo que dice la oposición, en este caso venezolana. Por ejemplo, matan a un líder de una organización criminal como ocurrió hoy, al segundo al mando de Al Qaeda. Estados Unidos utiliza un dron y pues desaparece a este hombre a quien estaban cazando desde hace 21 años. Quien fue, por cierto, médico hasta de Osama Bin Laden. 11 años después de matar a Osama Bin Laden. ¿Y qué es lo que dice el venezolano en redes sociales? ¿Por qué no hacen lo mismo con Maduro? Y aquí no estamos haciendo, obviamente, apología de su asesinato, pero es una pregunta válida. Es una pregunta válida. ¿Usted qué escuchó bien? Estaba atento porque por ahí fue a dejar algo en un sitio y volteó la mirada porque se habrá preguntado si escuchó bien. Vale la pena. Está diciendo, ¿cómo puede ser? Estados Unidos mata al número 2 de Al Qaeda 11 años después, es decir, ya no daba para tanto, está significando, y no lo matan a Maduro. No lo matan a Maduro. ¿Qué es lo que están haciendo? Esto se dice por... Esta señora que ahora está por Miami, parece que es muy conocida, muy célebre en Venezuela también. Y esto es capaz de proponer, ¿por qué Estados Unidos no va y mata a Maduro de una buena vez? Bueno, ya lo intentaron, hace un par de añitos. Estuvieron intentando un golpe de Estado, ¿se acuerda? Fueron y se llevaron todo por delante. En aquel caso estaban atentos en Venezuela, los descubrieron y los apresaron. Pero alguna vez lo podrán hacer. Veámosla otra vez por si usted no le había prestado suficiente atención. Cada vez que hay, por ejemplo, matan a un líder de una organización criminal como ocurrió hoy, al segundo al mando de Al Qaeda. Estados Unidos utiliza un dron y pues desaparece a este hombre a quien estaban cazando desde hace 21 años. Quien fue, por cierto, médico hasta de Osama Bin Laden. 11 años después de matar a Osama Bin Laden. ¿Y qué es lo que dice el venezolano en redes sociales? ¿Por qué no hacen lo mismo con Maduro? Y aquí no estamos haciendo, obviamente, apología de su asesinato, pero es una pregunta válida.
pregunta es válida, pero no estamos haciendo apología de su asesinato. Dice la mujer que no debe tener muy claro qué es lo que dice. Así están jugando, así de peligrosos son. Y todo para concentrar todavía más poder, porque cada uno de los periodistas, como esta señora, está trabajando para un poder central, que es el que se queda con todo. Ella se llevará un buen salario, tendrá un buen pasar, pero los otros ganan miles de millones en función de ese tipo de voceros, que son capaces de decir eso, de tener este grado de deshumanidad. No se puede creer, reclamarle a Estados Unidos, ¿cómo puede ser que maten a un tipo que hace 11 años cometió sus crímenes? Y no a Maduro, que lo tienen aquí al lado. Van allá, a Afganistán, a matar y no matan aquí, que lo tienen un córner corto prácticamente, un dron para matarlo a Maduro. Mire lo que ganan las petroleras, para quienes ellos naturalmente también trabajan. Las ganancias de las petroleras, y verá después lo que ocurre en el mundo. Las ganancias están llevando, mire, los porcentajes. Estos son los grandes ganadores de la crisis en el segundo semestre del 2022. Ahora mire a dónde terminan estas consecuencias en muchos países que no tienen combustible. En Sudáfrica, por ejemplo. Primero le vamos a presentar esta noticia que duele muchísimo. 4 muertos en protestas en Sudáfrica por los altos costos de la energía. Las protestas por los servicios deficientes ocurren regularmente en Sudáfrica, que está luchando contra alguna de las tasas de desempleo y delincuencia más altas del mundo. Bueno, vean ahora qué es lo que pasó en Sudáfrica, cuál fue el grado de represión para que en el marco de la misma muriesen 4 personas. Esto es por el combustible, por la falta de combustible, al mismo tiempo que las petroleras se llenan de dinero como prácticamente nunca había sucedido. Este es el daño que le hacen al mundo. Nosotros también tuvimos nuestros problemas con combustible. Si lo tuvieron en España y lo tuvieron en Canadá, ¿se acuerda? Los camiones todos varados. Lo tuvieron en Estados Unidos, lo tienen en cualquier lado. Porque ellos, los petroleros, como acá los sojeros, se quedan con toda la ganancia y no quieren dar ni siquiera una renta extraordinaria como esa que pide la ONU. Guterres de la ONU está reclamando que a los petroleros, a los que ganan tales fortunas en el mundo hambriento, se les aplique una renta extraordinaria. Lo dicen en la ONU, no aquí en un programa de televisión solamente. It is immoral for oil and gas companies to be making record profits from this energy crisis on the back of the poorest people and communities and at a massive cost to the climate. The combined profits of the largest energy companies in the first quarter of this year are close to $100 billion. I urge all governments to tax these excessive profits and use the funds to support the most vulnerable people through these difficult times. And I urge people everywhere to send a clear message to the fossil fuel industry and their financiers that this grotesque greed is punishing the poorest and most vulnerable people while destroying our only common home, the planet. Muy bien, señor. La ONU, por supuesto, gran colaboradora de Estados Unidos, pero de vez en cuando tiene funcionarios que dicen sus verdades, porque esto es muy cierto. Pero varias de las atrocidades cometidas por los Estados Unidos en el mundo han tenido a la ONU. Siempre invito a ver la película Secretos de Estado para que usted vea cuánto ganaban integrantes de la ONU para votar a favor del genocidio cometido por Estados Unidos en Irak. Los que pueden hacer esto que pide Guterres son aquellos que son perseguidos en los países. Es un Lula, por ejemplo. Vaya preso, no de presidente, porque de presidente no va a trabajar para las petroleras, va a trabajar para lo que llamamos pueblo. Y eso no se lo permiten de ninguna manera, por más que de vez en cuando, como una especie de salvar algo, su conciencia, hasta desde la ONU puedan decir lo que acabamos de escuchar. Llega Gustavo Silvestre para... o Juan Amorín. Estamos en una semana... Ahí está Juan Amorín, el querido y admirado Juan. Se hace cargo de Minuto 1 y nosotros volvemos mañana después del diario. Nos va a dar mucho gusto como siempre. Gracias a Anabela Sánchez, a Juan Pimontes Onganía, a Julián Capazo por todo el trabajo que nos permite desenvolvernos de esta manera en la hora. Hasta mañana si Dios quiere.